¿Ya pensaste cuántas veces perdiste respeto solo por una frase mal dicha? No fue un error enorme, ni un fracaso visible. Fue esa palabra que salió automática, ese "lo siento", pero que sonó como un arrodillamiento. El silencio de los demás pesó más que tu justificación, y lo que parecía inocente fue, en realidad, la entrega de tu autoridad. La debilidad no empieza en tus actos, sino en tus palabras. Cada vez que pides permiso disfrazado de humildad, cada vez que preguntas, ¿me entiendes?, te declaras pequeño sin darte cuenta. Esas frases no son simples sonidos, son armas entregadas al adversario. En el trabajo, en una relación, en lo digital, cada palabra débil deja cicatrices de invisibilidad. Hoy vas a descubrir las 7 frases que destruyen tu respeto y cómo reemplazarlas con protocolos fríos, cortantes, de máximo control. No se trata de hablar más fuerte, se trata de hablar menos y con precisión. Entendido. Era necesario. El tiempo dirá. Frases que cortan como cuchillo, que imponen distancia y dominio. Lo que elimines de tu lengua definirá la fortaleza que construyes. Todos hemos cedido autoridad con la lengua. Fue en una reunión donde explicaste demasiado, en una discusión de pareja donde te justificaste sin que nadie lo pidiera, o en un mensaje digital donde buscaste aprobación con un ¿me entiendes? Esa debilidad no es visible al instante, pero deja huellas. Pierdes peso, pierdes respeto, pierdes soberanía, y lo más duro es que nadie te lo advierte, solo lo percibes en el silencio incómodo de los demás. Aquí no hablamos de crueldad ni venganza, la estrategia es distinta. Sostener control bajo presión, incluso cuando las palabras se clavan como flechas. Maquiavelo y los estoicos coincidían en algo que pocos aplican. El hombre que domina su lengua, domina el escenario. No es la fuerza bruta la que impone respeto, es la precisión calculada, un gesto, un silencio, una frase seca. No estoy de acuerdo. Eso basta para girar el juego, porque la batalla no ocurre solo afuera. La verdadera guerra está en lo que pronuncias sin pensar. Una frase débil abre grietas en tu autoridad, y una frase fuerte construye muros invisibles. Esa es la razón por la que hoy no solo vas a escuchar advertencias, sino protocolos. Palabras exactas que cierran puertas, gestos simples que pesan más que un discurso. El entrenamiento comienza ahora, y cada frase eliminada será un ladrillo más en tu fortaleza. Número 1. Lo siento, pero... Una disculpa mezclada con justificación no es humildad, es rendición camuflada. Cada vez que dices lo siento, pero... tu voz pierde densidad y tu figura se encoge frente a quien escucha. En el trabajo, frente a un jefe que esperaba un informe, esa frase no limpia el error, lo multiplica, porque el fallo ya era un hecho, pero ahora añadiste la confesión pública de incapacidad, y el respeto, una vez contaminado con lástima, rara vez regresa en su forma original. Imagina la escena. Daniel llega tarde con un documento y dice, lo siento, pero el tráfico, en ese instante, no está comunicando responsabilidad, sino delegando su peso a un pretexto. El jefe ya no ve el informe, ve a un hombre buscando indulgencia como un niño atrapado en falta. En relaciones íntimas ocurre lo mismo. Isabela escucha esa frase como prueba de debilidad emocional, y en digital, un mensaje con esa justificación se convierte en un recordatorio escrito de tu falta de control. La frase mata más que el error, porque expone la grieta que nadie pidió ver. El protocolo es brutal en su simpleza. Cuando falles, pausa 3 segundos. Mira de frente y pronuncia solo, entiendo. O si es necesario, no volverá a ocurrir. Nada más. Ni explicaciones, ni adornos, ni defensas improvisadas. Porque el que explica, se arrodilla. Y ese silencio tenso entre tus palabras será interpretado como responsabilidad y firmeza. En la guerra social, lo breve pesa más que lo extenso. Es disciplina clínica. Hablar menos para que cada palabra cargue el filo de un arma. El error letal es llenar el aire con excusas, creyendo que justificas, cuando en realidad entregas tu cabeza en bandeja. Un soldado que se agacha antes del golpe ya perdió la batalla. Lo mismo sucede con quien pide indulgencia. El hombre que se defiende antes de ser atacado pierde su aura. Cada pero abre un agujero en tu muralla invisible,
Y en esta guerra silenciosa una sola grieta basta para que el adversario planee futuros ataques. La indulgencia nunca se olvida, te encasilla como débil. Haz de esto un micro ritual. Escribe respuestas de 5 palabras para cada error real. No más. Guárdalas como si fueran proyectiles, listas para ser usadas en cualquier frente. Trabajo, relación o digital. Repite hasta que tu lengua aprenda a callar el pero y a cargar el silencio con dignidad. Entendido. No volverá a ocurrir. Era necesario. Esa es tu nueva munición fría. Porque el que controla su disculpa controla también el respeto que sobrevive después de ella. Y la frase áncora que debes recordar siempre es: el que explica se arrodilla. Número 2. Creo que no soy suficiente. Declarar insuficiencia en voz alta es como abrir tu pecho en plena batalla y ofrecer el corazón al enemigo. Decir creo que no soy suficiente no genera empatía, sino que despierta instintos de dominio en quien escucha. Aunque creas que estás mostrando honestidad, lo que proyectas es incapacidad para sostenerte. En el trabajo, esa frase se convierte en un sello invisible que marca tu fragilidad. En lo íntimo, suena a dependencia emocional. Y en lo digital, queda escrito como confesión pública de que tu autoestima depende del juicio externo. Imagina la escena. Daniel frente a Isabela le dice: creo que no soy suficiente para ti. Lo que pretendía como un acto de amor sincero se transforma en un pacto de sumisión. Isabela, incluso sin desearlo, registra esa confesión como un permiso para probar límites, para exigir más, para cuestionar constantemente su valor. En la oficina, Marcos escucha a un colega soltar esa frase en una conversación y la almacena como arma futura para rebajarlo frente a otros. En redes, esa publicación con aire de desahogo no inspira compasión, solo abre la puerta al desprecio silencioso. El protocolo práctico es tajante. Reemplaza esa confesión de derrota por una declaración fría de construcción. En lugar de no soy suficiente, di con calma: estoy trabajando en eso. Esa respuesta corta transmite disciplina y foco, no lástima. No entregas armas ni mendigas aprobación. Anuncias dirección, postura, proceso. Esa frase encierra un mensaje oculto: no necesito que me sostengas, camino solo. Y ese eco silencioso, repetido en diferentes escenarios, convierte tu presencia en autoridad, aunque aún estés en construcción. El error letal está en autoetiquetarse como débil, porque cada vez que lo haces, refuerzas el rol de víctima, y el mundo no protege a las víctimas. Las consume, las usa y después las descarta. En el campo de batalla social, confesar insuficiencia es como entregar el mapa detallado de tu fortaleza a quien desea conquistarla. La autocrítica es necesaria, pero se guarda en privado. Jamás se pronuncia como debilidad frente a otros. Tu silencio, en esos momentos, es un muro de piedra. Tu confesión, un agujero abierto en la muralla. Haz de esto un micro ritual. Cada mañana, frente al espejo, sostén tu mirada y repite en voz baja: no me defino por carencia. Deja que la frase se clave como un hierro en tu mente. Aplica ese código en 3 arenas. En el trabajo, cuando alguien ponga en duda tu capacidad. En lo íntimo, cuando la inseguridad te tiente a confesar. En lo digital, cuando el impulso sea justificarte. Porque quien carga silencio firme, carga soberanía. Y la frase áncora que debes tatuar en tu memoria es: el vacío se llena en silencio. Número 3. Haz lo que quieras. Decir haz lo que quieras no es indiferencia, es rendición disfrazada. A primera vista parece que estás mostrando calma, pero en realidad esa frase revela fuga. Es una forma silenciosa de soltar la espada en medio del campo de batalla y retroceder sin dignidad. Quien escucha esas palabras percibe que tu posición no tiene fuerza y que tu autoridad se disuelve frente a la presión. Lo que pensabas que era neutralidad, en realidad es una confesión de sumisión. Imagina la escena. Isabela discute con Daniel sobre un límite de la relación. Él, cansado de confrontar, responde: haz lo que quieras. No impuso claridad, no sostuvo su marco, solo dejó claro que ya no gobierna la situación. Isabela no recibe un mensaje de respeto, recibe un vacío que invita a probar hasta dónde puede llegar. En la oficina, Marcos discute una estrategia, y al escuchar esa frase, entiende que la mesa de mando queda en sus manos.
En digital, soltar un haz lo que quieras en una conversación online es equivalente a firmar un abandono público de postura. El protocolo práctico es otro. En vez de ceder disfrazando la fuga con falsa calma, tu respuesta debe ser firme y breve. Mi posición está clara. Esa frase no abre negociación infinita. Corta el aire con precisión quirúrgica. Si necesitas añadir algo, que sea un silencio posterior que pese más que un discurso, porque en la guerra social no gana quien grita, sino quien sostiene, y esa firmeza corta la expectativa de manipulación, muestra que tu postura no es negociable. El error letal está en creer que al decir haz lo que quieras, proyectas control, cuando en realidad demuestras cansancio y renuncia. Es peor que discutir, es borrar tu presencia de la mesa. Y cuando alguien descubre que puedes desaparecer en un instante, aprende que basta con presionar para que renuncies a tu posición. Eso te convierte en figura borrable en cualquier arena, profesional, íntima o digital. El que no sostiene su lugar termina siendo desplazado sin resistencia. Convierte esto en un microrritual. Practica decir no en tono bajo 3 veces al día, aunque sea situaciones mínimas. Ese entrenamiento moldea tu lengua y tu postura. En reuniones, sostén tu marco con calma. En relaciones, no regales espacio disfrazando fuga de calma. En digital, corta conversaciones con frases secas. Entendido, ya lo dije, porque la verdadera presencia no se negocia. Y la frase áncora que debes tatuar: quien no sostiene su posición, se borra. Número 4. No quería molestar. Decir no quería molestar es negar tu propia presencia. Suena humilde, pero en realidad es un ruego disfrazado. Es como entrar a una sala con la cabeza baja, pidiendo permiso para existir. Esa frase transmite al otro que tu tiempo, tu necesidad y tu voz son secundarios. Lo que debería ser un pedido legítimo, se convierte en un gesto de autoanulación. Y en la guerra silenciosa del respeto, quien se anula una vez, se borra para siempre en la memoria de los demás. Imagina la escena. En el trabajo, un empleado se acerca al jefe para pedir apoyo en un proyecto y abre con: perdón, no quería molestar. La petición ya perdió peso. El jefe no escucha la necesidad, escucha debilidad. En lo íntimo, Isabela recibe esa frase cuando Daniel busca un momento de atención y en lugar de autoridad afectiva, escucha inseguridad. En lo digital, alguien envía un mensaje con ese inicio y, aunque el contenido sea válido, queda registrado como un texto de alguien que pide permiso hasta para hablar. El protocolo práctico es eliminar la autonegación. En vez de excusarte por existir, sé directo. Necesito 10 minutos. Corto, seco, legítimo. No pides indulgencia. Exiges espacio con naturalidad. Esa frase no es arrogante. Es una declaración de presencia. Un hombre que habla con claridad sin disculpas implícitas envía un mensaje contundente. Mi tiempo es tan legítimo como el tuyo. Y en cualquier arena, trabajo, relación o digital, esa postura genera un respeto silencioso que nunca se obtiene desde la sumisión. El error letal es convertirte en el invitado eterno de tu propia vida. Quien abre siempre con disculpas entrena a los demás a verlo como un intruso, no como un protagonista. Y una vez que aceptan esa narrativa, te relegan al margen. Cada no quería molestar es como entregar llaves de tu dignidad y aceptar vivir en la sombra de otros. El mundo no respeta a quien pide permiso para respirar, respeta a quien ocupa el espacio sin temblar. Convierte esto en un microrritual. Cada vez que entres en un lugar, camina erguido, hombros firmes, mirada al frente. En conversaciones, elimina frases que piden permiso antes de hablar. En lo digital, borra de tu vocabulario los perdón por molestar y cámbialos por inicios secos. Tengo una pregunta. Necesito aclarar esto. Ese entrenamiento forja una lengua que no se doblega, y la frase áncora que debes recordar siempre: el espacio que ocupo es legítimo. Número 5. ¿Me entiendes? Preguntar ¿me entiendes? Parece inofensivo, pero es una rendición disfrazada. Cada vez que cierras tus frases con esa muletilla, confiesas inseguridad. No solo dudas de tu mensaje, dudas de ti mismo. El otro escucha tu voz, pero lo que retumba en su mente es tu necesidad de aprobación. En una guerra silenciosa de miradas y palabras, esa pregunta te convierte en un soldado que pide validación antes de avanzar.
Y lo peor, enseña a los demás que tu seguridad depende de ellos. Imagina la escena. Daniel expone una idea en la oficina, habla por varios minutos y al final suelta: ¿me entiendes? La sala no escucha claridad, escucha fragilidad. Marcos, sentado al lado, percibe el vacío de autoridad y sonríe con superioridad. En casa, Isabela recibe la misma frase después de una larga explicación de Daniel y lo siente como un niño pidiendo confirmación. En digital, cerrar un mensaje con ¿me entiendes? Equivale a regalar la última palabra, y con ella, el poder. El protocolo práctico es brutal en su simpleza. Nunca cierres con validación, cierra con certeza. Cambia esa muletilla por un final frío. Eso es todo. O incluso por un silencio calculado. Quien no busca ser entendido proyecta que sabe exactamente lo que dice. Ese corte seco es más intimidante que un discurso largo, porque obliga al otro a quedarse con tus palabras resonando. En la guerra social, no gana quien se explica más, sino quien deja el vacío cargado de peso. El error letal es mostrar que dependes de la aprobación externa. Quien pide ser comprendido constantemente se transforma en súbdito de la opinión ajena. En una reunión, tu voz ya no será escuchada como dirección, sino como súplica. En relaciones íntimas, cada ¿me entiendes? Erosiona tu atractivo y te coloca en posición de niño buscando aprobación. Y en digital, esa dependencia escrita te convierte en blanco fácil. Cada lector percibe que tus palabras no son sentencia, son súplica disfrazada. Convierte esto en un microrritual. Practica exponer ideas en frases cortas y cerradas. Entrénate en 3 arenas. En el trabajo finaliza con «eso es todo». En relaciones, corta con un silencio que pese más que un abrazo. En digital, publica sin adornos, frases firmes que no imploran validación. Haz de cada palabra un muro, no una pregunta. Y recuerda la frase áncora que debes tatuar en tu lengua. El silencio confirma más que la pregunta. Número 6. No es nada. Decir no es nada. Cuando alguien te humilla no te hace ver fuerte, te hace ver frágil. Es la frase de quien niega la herida porque teme mostrarla, pero en ese gesto confirma al agresor que el golpe acertó. En una reunión, un colega lanza una burla pública y tú sonríes diciendo, no es nada. Todos saben que sí lo fue. Tu sonrisa forzada se convierte en máscara de derrota, y el silencio incómodo que sigue lo confirma. El protocolo práctico no busca dramatizar, sino imponer respeto con sobriedad. Cuando alguien te ataque, sostén la mirada, guarda 3 segundos de silencio y responde con un único corte. Entendido. Nada más. Ese espacio de quietud pesa como plomo en el aire. No te defendiste, no negaste el golpe, no entregaste tu vulnerabilidad. Transformaste la escena en un espejo donde el agresor se observa a sí mismo, y el que observa demasiado, empieza a dudar. La analogía es brutal, un castillo que niega sus grietas mientras se derrumba por dentro. Decir no es nada, es poner pintura sobre un muro roto, esperando que nadie note el polvo cayendo. Pero todos lo ven, y lo peor, esa negación no te protege, te expone, porque quien minimiza el ataque no lo detiene, lo invita a repetirse. La burla se convierte en rutina porque ya saben que no pondrás límite. El error letal es restar peso a lo que sí te golpeó. Crees que así cierras la situación, pero en realidad la abres. Quien ve que ignoras el veneno vuelve a servirte otra dosis, cada vez más fuerte, y sin darte cuenta, acumulas cicatrices invisibles que marcan tu reputación más que el ataque inicial. El que aprende a decir no es nada, se acostumbra a ser usado como blanco, y tarde o temprano, esa costumbre mata su autoridad. El microrritual aquí es esencial. Después de cada situación de humillación, escribe en un cuaderno lo ocurrido y anota cuál habría sido tu respuesta fría y cortante, no como catarsis emocional, sino como entrenamiento estratégico. Esa práctica va tallando un nuevo reflejo en ti. Ya no restarás valor a lo que pesa. Tu ancla será la frase seca que debes memorizar. El golpe ignorado se repite. Que cada palabra tuya corte la repetición antes de que nazca. Número 7. No puedo. Decir no puedo es mucho más que reconocer un límite. Es firmar tu propia sentencia de impotencia. El que pronuncia esas palabras se encadena antes de la batalla.
Imagina la escena en el trabajo. Tu jefe propone un nuevo reto y respondes, no puedo. En ese instante, no solo rechazas la tarea, destruyes tu credibilidad. Ya no eres visto como alguien con límites humanos, sino como alguien que decreta su propia derrota antes de mover un solo dedo. El protocolo práctico exige precisión. Jamás declares no puedo. Sustitúyelo por un redireccionamiento frío. No es prioridad ahora. Con esa frase, no niegas tu capacidad, marcas tus tiempos. El mensaje es claro. Puedes hacerlo, pero no será en este momento. Esa simple variación transforma tu posición de víctima a estratega. Ya no estás encadenado. Estás decidiendo cuándo y cómo entrar en la arena. La analogía es seca. Un guerrero que entra al campo de batalla con cadenas en sus propias muñecas. Así suena no puedo. No es el enemigo quien lo detiene, es él mismo. En cambio, quien responde con calma y criterio parece dueño del mapa. No es que no sepa pelear, es que mide cuándo conviene gastar su energía. Y en un mundo donde todos se justifican, el que posterga con frialdad parece más poderoso que el que renuncia por miedo. El error letal es que cada no puedo abre un archivo en la memoria de los demás. Te etiquetan como incapaz. La próxima vez que haya una oportunidad de peso, ni siquiera te la ofrecerán. Habrás perdido sin luchar. Y lo más grave, empiezas a creértelo tú mismo. La frase se convierte en un hábito mental que refuerza tu condición de sometido. Cada vez que la pronuncias, reduces tu presencia y tu rareza hasta volverte invisible. El microrritual es operativo. Todos los días elige una tarea incómoda y complétala, sin explicaciones. Puede ser responder un mensaje difícil, entrenar cuando no tienes ganas, o resolver un pendiente que postergas hace semanas. Lo importante es condicionar tu mente a reemplazar impotencia por acción. Y graba en tu cabeza la frase áncora. La imposibilidad no se dice, se enfrenta. Solo así tu voz dejará de ser sentencia y empezará a ser decreto de soberanía. Las 7 frases que hoy desmontamos no eran simples palabras, eran grietas en tu fortaleza. Cada lo siento pero, cada no puedo, fue un ladrillo arrancado de tu muro interno. Y cuando el muro se abre, el respeto huye. La lengua débil traiciona a la mente. Y por eso la primera batalla del dominio no es contra otros, es contra tus propias palabras. El silencio y la frase corta son las armas que sustituyen la súplica por soberanía. El hombre que corta estas frases deja de entregar armas al enemigo. En el trabajo, ya no se explica ni se justifica, habla poco y su compostura pesa más que cualquier error. En lo íntimo, ya no confiesa carencias como súplica, sino que sostiene presencia con frases secas y miradas firmes. En lo digital, ya no publica desahogos, sino sentencias que nadie puede torcer. 3 arenas, un mismo resultado. Respeto que nace del filo de la palabra contenida. Lo que parecía inofensivo, una disculpa, una pregunta, un haz lo que quieras, era en realidad rendición disfrazada. Ahora entiendes que cada frase eliminada es un ladrillo en tu fortaleza interna. Ya no se trata de ser comprendido ni aprobado. Se trata de ser definido por tu sobriedad. Porque el hombre que corta la debilidad de su lengua proyecta algo más grande que fuerza. Proyecta inevitabilidad. El cierre es frío y clínico. El resultado pesa más que la explicación. En el tribunal silencioso de la vida social, no gana quien aclara, gana quien sostiene. No gana quien pide permiso, gana quien ocupa su espacio con calma. Y no gana quien busca comprensión, gana quien deja que los demás se pregunten en silencio qué sabe y por qué no responde. Esa es la verdadera victoria. No probarte, sino volver impenetrable. Aquí está tu mantra, el pacto que sella este aprendizaje. Mi silencio no se vende. Escríbelo en los comentarios como declaración, no como adorno. Porque el hombre que se compromete con su lengua aprende a gobernarse, y el que se gobierna a sí mismo, gobierna cualquier escenario.